Marcos capítulo 7. Qué bueno vernos de nuevo, mis hermanos. Esta predicación va a ser corta, pero podemos ir a ver la final del Mundial o que vamos a verla. Vamos a ver cómo gana España. No, mentira. Mis hermanos, es un placer estar aquí de nuevo. Damos gracias al Señor, como decía nuestro hermano Ramón, que podamos estar en este espacio, aunque quizás no estamos de lo más cómodo, que creo que sí, pero bueno, falta, por lo menos a mí me falta el aire un poquito. No estoy acostumbrado a esto, estoy acostumbrado al púlpito. Pero es una bendición, de verdad que estemos aquí y vamos a seguir predicando expositivamente el libro de Marcos. Por eso les decía que tuvieran allí en sus manos este libro. Pero, a ver, hermanos, quisiera hacerles una pregunta a modo introductorio a este sermón. ¿Alguna vez ustedes han comprado algo que luce espectacular por fuera, pero al abrirlo resulta ser una completa estafa? ¿Les ha pasado? Sí, ¿verdad? Probablemente, yo creo que casi todos los que estamos aquí alguna vez, en algún momento hemos comprado algo y cuando lo abrimos nos damos cuenta que es una estafa, que ha sido un engaño total, sobre todas esas compras por internet. Suele suceder. Pero hermanos, en el año 1787, una de las mujeres más poderosas del mundo para la época cayó en un engaño que pasó a la historia universal. El nombre de esta mujer era Catalina la Grande, emperatriz de Rusia. Seguramente los que hacen homeschooling la conocerán, o probablemente algunos de los que estamos aquí también. Catalina la Grande, emperatriz de Rusia. Ella decidió un día hacer un viaje para inspeccionar sus tierras, sus nuevos territorios en la península de Crimea. Y el hombre encargado de esa zona era un militar llamado Gregory Potemkin. Cuando este hombre supo que la emperatriz iba a inspeccionar ese territorio, se llenó de angustia. Estaba realmente desesperado porque el territorio sobre su mando estaba empobrecido, estaba en ruinas, era un completo desastre, descuidado. De modo que si la emperatriz pasaba y veía esa realidad, él no solamente iba a perder todo su poder, sino probablemente también perdería su cabeza. Así que este militar se las ingenió y se le ocurrió una idea tan brillante como descabellada a la vez. A lo largo del río, donde iba a pasar el barco de la emperatriz, Potemkin mandó a construir aldeas que estaban sostenidas por puntales traseros. Era como una escenografía de teatro a todo lo largo del río. Pintó casas hermosas, iglesias con cúpulas brillantes, mercados llenos de color. Incluso agarró a algunos campesinos y los vistió de cierta manera con ropas de fiesta para que saludaran desde la orilla. Desde la cubierta del barco, a la distancia, la emperatriz Catalina miraba por el telescopio y exclamaba y decía, qué territorio tan bello, qué próspero se ve esto, qué hermoso. Pero la realidad era terrible. Detrás de esas maderas pintadas no había absolutamente nada increíble, todo lo contrario. Había campos vacíos, había miseria, había abandono, ruinas, era un desastre total. Y a esto se le conoce en la historia hasta el día de hoy como aldeas Potemkin. Fachadas espectaculares, diseñadas con el único propósito de ocultar lo que está en ruinas y hacerlo ver bien. Hermanos, la verdad es que nosotros no necesitamos viajar a la Rusia del siglo XVIII para encontrar estas aldeas Potemkin. ¿Saben por qué? Porque nosotros somos expertos en construirlas en nuestras propias vidas. Muchas veces, esa misma fachada que usaban para tapar algo que estaba realmente mal, es la que nosotros usamos para ocultar lo perverso que hay en nuestro corazón. Es muy fácil para muchos de nosotros construir una fachada espiritual, el cual es el título del sermón, fachada espiritual. Nos ponemos nuestra mejor ropa, practicamos una buena sonrisa para nuestros hermanos, llevamos nuestra Biblia bajo el brazo, levantamos las manos en la adoración, usamos nuestro buen lenguaje cristiano, cristianés, como dice el pastor Sugel. Nosotros podríamos convencer a casi todos alrededor de que nuestra vida espiritual es próspera, es buena, es hermosa. Pero hermanos, la verdad es que si Dios quitara toda esa escenografía de nuestro exterior, ¿qué encontraría detrás? ¿Será que encontrará un desierto vacío? ¿Será que encontrará ruinas? ¿Será que encontrará un desastre detrás de esa fachada? Nuestro texto de hoy va a enseñarnos mucho al respecto.
Porque nosotros vamos a ver a un grupo de hombres religiosos, de expertos religiosos, hombres conocedores de la ley a la perfección. Estos hombres habían perfeccionado el arte de construir fachadas espirituales, eran expertos en esto. Y estos hombres viajan desde Jerusalén para inspeccionar al Señor Jesús y a sus discípulos. Algo un poco irónico. Así que allí en su Biblia vamos a leer juntos Marcos 7, desde el versículo 1 hasta el 23. Marcos 7, del 1 al 23. Dice la palabra del Señor. Los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén se reunieron alrededor de él y vieron que algunos de sus discípulos comían el pan con manos inmundas, es decir, sin lavar. Porque los fariseos y todos los judíos no comen a menos que se laven las manos cuidadosamente, observando así la tradición de los ancianos. Cuando vuelven de la plaza, no comen a menos que se laven. Y hay muchas otras cosas que han recibido para observarlas, como el lavamiento de los vasos, de los cántaros y de las vasijas de cobre. Así que los fariseos y los escribas le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos inmundas? Jesús les respondió, bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas, como está escrito. Este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Dejando el mandamiento de Dios, ustedes se aferran a la tradición de los hombres. También les decía, astutamente ustedes violan el mandamiento de Dios para guardar su tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que hable mal de su padre o de su madre, que muera. Pero ustedes dicen, si un hombre dice al padre o a la madre, cualquier cosa mía con que pudieras beneficiarte es corbán, es decir, ofrenda a Dios, ya no le dejan hacer nada en favor de su padre o de su madre, invalidando así la palabra de Dios por la tradición de ustedes, la cual han transmitido y hacen muchas cosas semejantes a estas. Llamando de nuevo a la multitud, Jesús le decía, escuchen todo lo que les digo y entiendan. No hay nada fuera del hombre que al entrar en él pueda contaminarlo, sino que lo que sale de adentro del hombre es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Cuando Jesús dejó la multitud y entró en casa, sus discípulos le preguntaron acerca de la parábola. ¿También ustedes son tan faltos de entendimiento? Les dijo. ¿No comprenden que todo lo que de afuera entra al hombre no lo puede contaminar porque no entra en su corazón sino en el estómago y se elimina? Jesús declaró así limpio todos los alimentos. También decía, lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre. Porque de adentro, del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Oremos. Bendito Dios, gracias por tu palabra. Gracias por tu verdad. Señor, que estas líneas que acabamos de leer, Señor, puedan ser de provecho para nosotros, puedan confrontar fuertemente nuestra alma, nuestro corazón, y que podamos responder a esa verdad, entendiendo que necesitamos de ti, Jesús. Necesitamos de tu gracia, necesitamos de tu verdad, necesitamos que tú limpies y nos ayudes. Permita que este tiempo sea edificación para todos nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, a simple vista el pasaje nos muestra que la verdadera contaminación no proviene de desobedecer tradiciones externas, sino de la maldad que existe en nuestro corazón, de una manera general. Jesús confronta a los fariseos tildándolos de hipócritas, una palabra bastante fuerte. Y es claro notar cómo Marcos está mostrando a su audiencia que Jesús no vino solamente a reformar, o no vino a reformar un sistema de reglas externas, sino a exponer la bancarrota del corazón humano para que nos demos cuenta que lo necesitamos a Él. Así que la idea al final es que todos podamos entender que un corazón tan podrido como el que nosotros tenemos solamente puede ser descontaminado de una sola forma. Y es por eso mi argumento el día de hoy, que dice, la religión
maquilla el exterior, pero la gracia purifica el interior. Voy a repetir. La religión o el legalismo, también si lo quieren ver así, maquilla el exterior, pero la gracia purifica el interior. Y quiero que veamos esto a lo largo del texto, considerándolo en tres partes. Vamos a ver del versículo 1 al 13 lo que la religión maquilla. Luego del 14 al 16, lo que el interior produce. Y del 17 al 23, lo que solo la gracia puede purificar. Lo que la religión maquilla, lo que el interior produce y lo que solo la gracia puede purificar. Hermanos, ahora, para entender lo que acabamos de leer hace un momento, creo que tenemos que ponernos sobre los pies de los judíos, de ese o de los oyentes del primer siglo. Aquí los fariseos y los escribas le preguntan a Jesús algo. ¿Por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que están comiendo con manos inmundas? En el capítulo 6 que nos predicaba el pastor Julián, nosotros vimos al Hijo del Hombre obrando de manera sobrenatural, sanando a enfermos, saciando el hambre de miles con la multiplicación de los alimentos. Pero ahora en el capítulo 7 llegan estos inspectores religiosos de la ley y lo único que ven es que los discípulos no se lavaron las manos antes de comer. Y es importante empezar a entender algo desde aquí, porque cuando el texto nos habla de manos inmundas, no se refiere necesariamente a un problema de higiene. Ese no es el problema acá, como podríamos llegar a pensar. No es que los discípulos tuvieran tierra en las uñas o tuvieran las manos sucias o que Jesús no lo hubiera enseñado a lavarse las manos, algo tan lógico que todos sabemos el día de hoy. Aquí estamos hablando, hermanos, de un ritual religioso de purificación. ¿Qué era exactamente este ritual? ¿De qué trataba? Bueno, en el Antiguo Testamento, Dios había ordenado a los sacerdotes que se lavaran las manos y los pies antes de entrar al tabernáculo a ofrecer sacrificios. Era un símbolo de la santidad requerida para acercarse a la presencia de Dios. Era un requisito religioso. Sin embargo, con el paso de los siglos, los escribas, los fariseos, crearon lo que llamaron la tradición de los ancianos. Básicamente pensaron, bueno, si los sacerdotes deben hacer esto para ser santos, entonces nosotros debemos también hacer esto para ser como sacerdotes en la vida diaria y alcanzar esa santidad. Y entonces convirtieron una instrucción sacerdotal en una regla obligatoria para todo el mundo antes de comer. Era una tradición de los ancianos. Este ritual no bastaba solamente con abrir el grifo, mojarse las manos. Hermanos, este ritual era sumamente meticuloso y quiero describírselo quizás brevemente. Primero, tenías que usar un recipiente con una cantidad específica de agua. Luego debías derramar el agua primero sobre una mano con los dedos apuntando hacia arriba, asegurándote de que el agua corriera hasta las muñecas, incluso más. Luego debías frotar esa mano con el puño de la otra. Después repetías el proceso con la otra mano. Finalmente debías apuntar las manos hacia abajo para que el agua sucia escurriera por las puntas de los dedos y así entonces estabas completamente limpio y purificado. Si tú no hacías esto, ante los ojos de la élite religiosa de Jerusalén, estabas espiritualmente sucio, estabas contaminado. Tu comida se contaminaba y por ende tú te contaminabas. Y aquí es donde nosotros conectamos con nuestro argumento, hermanos. Miremos la ironía de lo que está sucediendo. Estos inspectores religiosos viajan kilómetros desde Jerusalén, ignorando por completo todo lo que el Señor Jesús ha hecho. Ignorando los milagros de sanidad, ignorando todo el milagro de los alimentos, ignorando que los ciegos ya ven, que los hambrientos están ya saciados y no tienen hambre. Y ellos solamente se enfocan en un ritual religioso. Pareciera que todo lo demás no importa. ¿Por qué estos hombres están comiendo con las manos sucias? Eso es lo importante aquí para ellos. ¿Y sabes por qué, hermano? Porque la religión se obsesiona con lo externo. La religión se obsesiona con lo externo y deja a un lado lo más importante, que es lo que el Señor Jesús va a atacar en este texto. Para los fariseos la santidad era una cuestión de un ritual, de una tradición, era un maquillaje externo, era algo superficial.
Tú podías tener el corazón lleno de pecado, de ira, de amargura, de resentimiento, de codicia, de juicio, pero si tú tenías las manos limpias y habías pasado por el rito del agua, entonces tú estabas limpio y justificado ante Dios. Hoy en día, nosotros no hacemos ese ritual judaico, ¿verdad que no? Espero que no. Nosotros no lo hacemos hoy. Pero ¿cuántas veces caemos en la misma trampa? Pensamos que estar bien con Dios es vestirnos de cierta manera, es hablar de cierta manera. Creemos que la santidad consiste en la cantidad de buenas acciones que podemos hacer, sobre todo en este tiempo de necesidad. Creemos que mientras más cosas buenas hacemos, más cerca estamos de Dios. Maquillamos el exterior para que la iglesia nos vea limpios, mientras permitimos que el pecado siga pudriendo nuestro interior. Por eso Jesús no se detiene aquí a defender las manos sucias de sus discípulos. Él va directo a la raíz del problema para confrontarlos. La hipocresía de un corazón que lo honra con los labios, pero que está a kilómetros de distancia de él. Y él le cita este pasaje demoledor del profeta Isaías, en los versos 6 y 7. Jesús le dice, bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas. Imagínese el Señor Jesús mirarte a la cara y decirte, hipócrita, bien profetizó Isaías de ti. Este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. ¿Sí ven? Dando doctrina como si fuera algo verdaderamente de Dios. Y son preceptos de hombres. La misma palabra, tradición de los ancianos, la misma frase lo dice. Jesús les dice, ustedes tienen una boca muy religiosa, pero eso no sirve de nada. Y para demostrarles explícitamente cuál era la magnitud del problema, el peso, Jesús no se queda en la teoría, sino que les pone un ejemplo de la vida real. Hermanos, que debió haber dejado ese lugar en un silencio absoluto. Jesús les habla del Corbán, versículos del 9 al 13. Astutamente ustedes violan el mandamiento de Dios para guardar su tradición. Miren cómo empieza, le dice astutamente, ustedes son astutos. Porque usan o violan, mejor dicho, el mandamiento de Dios para guardar su tradición, sus preceptos, lo que ustedes quieren decir. Mucho de eso vemos hoy en día. Versículo 10, porque Moisés dijo, honra a tu padre y tu madre, quinto mandamiento. Y el que habla mal de su madre o de su padre, que muera. Pero ustedes dicen, si un hombre dice al padre o a la madre, cualquier cosa mía con que pudieras beneficiarte es corbán, es decir, ofrenda a Dios, ya no le dejan hacer nada en favor de su padre o de su madre, invalidando así la palabra de Dios por la tradición de ustedes, la cual han transmitido y hacen muchas cosas semejantes a esta. Es decir, Jesús dice, les voy a dar solamente un ejemplo y con esto los destruyo por completo. Porque dice, ustedes hacen muchas cosas semejantes a estas. Y el mismo texto nos dice qué significa esa palabra, corbán. El versículo 11 dice que es una ofrenda a Dios, un regalo dedicado a Dios. En aquella época, al igual que hoy, la ley de Dios era muy clara. El quinto mandamiento exigía o dice, honra a tu padre y a tu madre, lo cual implicaba sostenerlos económicamente cuando ellos ya sean mayores y no pudieran hacerlo por sí mismos. Pero los fariseos, con una astucia malévola, habían inventado un vacío legal religioso. Vacío legal, después le pueden preguntar al pastor Pacheco qué significa. Pero ellos hicieron un vacío legal religioso. Si un judío, ¿de qué trataba? Si un judío tenía un dinero ahorrado, o una propiedad, o varias propiedades, y sus padres ancianos caían en necesidad y pedían ayuda, este hombre podía decir, ¿sabes qué? Lo siento mamá, lo siento papá, me encantaría ayudarlos, pero es que todo lo que tengo ya yo lo dediqué al Señor. Ya lo declaré como corbán. Se lo he prometido a Dios como ofrenda. Entonces no se lo puedo dar a ustedes porque es de Dios. ¿Y saben qué era lo peor de todo? Que bajo sus tradiciones, aunque ya no estabas obligado a ayudar a tu padre o a tu madre, ese dinero todavía podías usarlo hasta que tú murieras. Como decimos, un jamón. Podías seguir usando todo, pero le decías a tu papá, no te puedo ayudar porque esto es de Dios. Jesús los mira a los ojos y le dice, ustedes son unos hipócritas. Son hipócritas.
Ustedes invalidan la palabra de Dios con sus tradiciones, con su falsa piedad. Ustedes creen ser muy religiosos, muy piadosos, muy ortodoxos, muy buenos teológicamente hablando, pero ustedes son unos hipócritas y están vacíos, destruidos y en ruinas por dentro. Hermano, nosotros podemos ver a estos fariseos y pensar igual que Jesús, molestarnos por su falsa piedad, molestarnos por su hipocresía, molestarnos por su legalismo extremo. Pero ¿sabes qué? La verdad es que tú y yo muchas veces nos vemos así y no nos damos cuenta. Muchas veces pareciera importarnos más la fachada del maquillaje externo. Muchas veces nosotros corremos el riesgo de crear nuestro propio corbán moderno. Pasamos horas sirviendo en la iglesia, enseñando, exhortando, pero vamos a nuestra casa y no cumplimos con el rol que Dios nos ha mandado. Muchas veces somos meticulosos para ofrendar, nos volvemos matemáticos expertos y sacamos cuenta y damos la ofrenda con exactitud, pero le negamos el pan al que lo necesita cuando salimos de acá. Alzamos nuestras manos, nos quebrantamos en la alabanza, pero cuando salimos de aquí le negamos el perdón a alguien que nos ha hecho daño. Dice, no, pastor, pero es que él me hirió demasiado. Hermanos, eso es hipocresía. Eso es lo que el Señor Jesús está condenando acá. Honrar a Dios de labios mientras el corazón sigue dominado por el pecado. Hermanos, la religión es experta en dar una fachada espiritual. Maquilla el exterior, muestra cosas hermosas, pero el interior lo deja exactamente igual o peor. La religión nos hace creer que estamos cerca de Dios por lo que hacemos, cuando la realidad es que podemos estar a kilómetros y kilómetros y kilómetros de distancia. Pero hermanos, Jesús no vino a dejarnos acá con un simple regaño moral. Él no se limita simplemente a desenmascarar o quitar la fachada de los fariseos. Él quiere que entendamos por qué nosotros somos tan propensos en maquillar el exterior. Por eso en el versículo 14, Jesús da un giro radical. Ahora deja de hablarle solamente a los fariseos, llama a la multitud, le pide que presten atención porque Él ahora va a revelar cuál es el verdadero problema aquí. Así que si en la primera parte vimos lo que la religión maquilla, ahora necesitamos dar un paso más profundo y confrontar ahora lo que el interior produce. Ahora Jesús va a hablarnos a nosotros. Pasemos al segundo punto de nuestro pasaje, del verso 14 al 16, donde Jesús va a demostrar que el verdadero peligro no es lo que entra a nosotros, sino lo que ya hay dentro de nosotros. Dice, llamando de nuevo a la multitud, Jesús les decía, escuchen todos lo que les digo y entiendan. No hay nada fuera del hombre que al entrar a él pueda contaminarlo, sino que lo que sale del hombre, de adentro del hombre, es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Hermanos, lo que Jesús está diciendo aquí es una verdad tan revolucionaria que iba a cambiar por completo la historia de la fe para siempre. Para nosotros hoy, estas palabras pueden sonar lógicas, pueden sonar sencillas, quizás, pero para un judío religioso del primer siglo, eso fue una sacudida exorbitante, eso fue algo gigante, algo realmente revolucionario, tal cual como la palabra lo dice. ¿Por qué? Bueno, porque toda su vida, hablando de los judíos, toda su cultura, todo su sistema religioso giraba en torno a la separación. Ellos creían firmemente que el mundo exterior estaba lleno de cosas que podían mancharlos espiritualmente. Ciertos alimentos, el contacto con enfermos, el contacto con gentiles, etc. Para ellos la santidad era una cuestión de barreras externas. Pensaban algo como, si yo controlo perfectamente lo que entra en mí y lo que yo toco, entonces me mantendré puro y estaré bien con Dios. Pero miren el verso 15. Jesús llega y con una sola frase derriba ese muro por completo. Ese pensamiento de siglos, esa tradición. Con una sola frase dice, no hay nada fuera del hombre que pueda entrar en él y contaminarlo, sino lo que sale adentro del hombre es lo que lo contamina. Y con esto Jesús está haciendo dos cosas profundamente radicales, al menos dos cosas profundamente radicales. Una, desacredita lo externo. Nos dice que las cosas creadas
como la comida, como el entorno, son moralmente neutras. ¿Por qué? Porque la comida va al estómago, no al alma. Y si esa comida va al estómago, una vez que vamos al baño, ya sabemos lo que pasa. Se elimina por completo. Se desecha. Y número 2, redefine la verdadera contaminación. Jesús cambia el foco del estómago al corazón. El verdadero peligro no es lo que entra en nosotros, sino lo que ya habita en nosotros. Hermanos, la religión siempre nos enseñará a culpar a las circunstancias externas por nuestros fallos. Es que yo me llené de ira por el tráfico, es que yo caí en tentación por culpa de las redes sociales, es que yo soy así porque la sociedad me ha corrompido. Pero lo que Jesús nos presenta es muy diferente. Porque las circunstancias externas, tráfico, redes, entorno, etcétera, no crean el pecado en nosotros. Solamente actúan como el canal que saca a la luz lo que ya estaba guardado dentro. Alguien decía, el pozo no se contamina porque saquemos agua sucia. Sacamos agua sucia porque el fondo del pozo ya está contaminado. Jesús está llevando a los oyentes a pensar en algo mucho más profundo que lo que ellos habían visto hasta el momento. Ya no está poniendo en sus mentes que el problema es su inmundicia. Ya le está diciendo que nada tiene que ver con el alrededor. Ya les está diciendo, ustedes no tienen excusas para decir que son pecadores. Jesús está rompiendo paradigmas aquí, diciendo que ese aislamiento de lo exterior no está resolviendo nada en sus vidas, porque no se están enfocando en la raíz del problema. Jesús está atacando aquí el corazón directamente. Y así como Jesús estaba rompiendo paradigmas en ese momento y llevando a los oyentes a ver más allá de lo que estaban viendo, hoy también lo hace a nosotros exponernos a este texto. Porque la verdad es que muchos de nosotros caemos también muchas veces en ese legalismo de aislamiento. Es decir, pensamos que si nos alejamos de ciertas personas, que si dejamos de comer ciertos alimentos, si decidimos escuchar cierto tipo de música, o si estamos dentro de una burbuja donde no toquemos nada del mundo exterior, entonces seremos más santos. Pero Jesús nos dice hoy, ¿sabes qué? Si tú quieres, puedes mudarte a la montaña más lejana o al pueblo más remoto de la tierra, puedes irte a donde tú quieras, puedes comer solamente comida orgánica si tú quieres, pero aún así llevarás el pecado contigo porque el pecado está dentro de tu propio pecho. Hermanos, la verdadera santidad no se logra con cambios que maquillan lo externo. La verdadera santidad se logra desde lo más profundo del corazón, cuando Jesús entra a tu vida y purifica absolutamente todo tu interior. Así funciona. No necesitamos mejores filtros externos. Hermanos, necesitamos una nueva naturaleza. Necesitamos un nuevo corazón, como dice Ezequiel, capítulo 6. Y es precisamente aquí donde los discípulos se quedan perplejos. No logran procesar la magnitud de enseñanza que Jesús acaba de hacer. Así que cuando entran a la casa, lejos de la multitud, toman al Señor Jesús y le dicen, Señor, enséñame de qué trata esto. ¿Cómo es esto? Por favor, dame una explicación más profunda. Imaginen la escena por un momento. Los discípulos estaban acostumbrados a que los rabinos le dijeran o le dieran más reglas por cumplir o más cosas que no tenían que hacer. Estaban acostumbrados a eso, a hacer cosas para ganar el favor de Dios y a dejar de hacer cosas para ganar el favor de Dios. Ellos están acostumbrados a esto. Esperaban una lista de qué hacer, de qué no hacer. Pero Jesús no les da una lista de tareas. Él los mete en su casa, en la casa, y no les da una clase de moral, sino que les hace una cirugía de corazón abierto. Expone lo que hay ahora dentro de ellos para que ellos puedan verlo. Así que pasemos a nuestro tercer y último punto en los versos 17 al 23, donde pasaremos de la declaración general de Jesús a la radiografía exacta de nuestro interior para ver solamente lo que la gracia puede purificar. Dice, cuando Jesús dejó a la multitud y entró en casa, sus discípulos le preguntaron acerca de la parábola. ¿También ustedes son tan faltos de entendimiento?, le dijo Jesús. ¿No comprenden que todo lo que de afuera entra no lo puede contaminar porque no entra en su corazón, sino en el estómago y se elimina?
Jesús declaró así limpio todos los alimentos. También decía, lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre, porque de adentro del corazón de los hombres salen malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. El Señor Jesús se tomó el tiempo de mencionar todos estos pecados. Y dice al final, todas estas maldades de adentro salen. De adentro salen y contaminan al hombre. Y aquí llegamos a la parte más confrontadora del pasaje. Jesús, después de enseñar que lo de afuera no nos contamina, decide entonces ahora hacer esa radiografía detallada en el interior, no solo de sus discípulos, sino de todas las personas en la faz de la tierra. Pero primero confronta a sus discípulos diciéndoles, ¿también ustedes tienen tanta falta de entendimiento? ¿Acaso no comprenden? Es como Jesús diciéndole, hermanos, esto no es algo tan difícil de comprender. Y si quizás ves las palabras, te vas a dar cuenta que es así. Quizás no es tan difícil de comprender, pero recordemos a ellos, estamos en sus pies, judíos del primer siglo. Del primer siglo. Si ustedes comen algo, le dice Jesús, eso que ustedes comen no entra en su corazón. Eso que ustedes comen entra en su estómago. ¿Qué pasa luego? Van al baño y lo desechan. No entra en su corazón. En otras palabras, eso que comen no tiene el poder de manchar su interior. Es solo comida. Y miren el detalle tan impresionante que Marco nos deja aquí en el texto. Él abre un paréntesis y dice, Jesús declaró así limpio todos los alimentos. Como les decía, Jesús le está diciendo eso. Esta comida no puede manchar su interior. Eso está solo en su estómago, solo es comida. Y después declara limpio todos los alimentos. Esto es impresionante para ellos. Jesús dice, todos los alimentos están limpios. Imagino que todos preguntaban, ay, el ritual y las manos. No, todos los alimentos están limpios. Imagínense lo poderoso de ese momento, hermano. Con esa palabra Jesús quitó un peso inmenso de los hombros de estos hombres. Inmenso. Les estaba diciendo que el problema jamás estuvo en el plato de comida, ni en lavarse las manos antes de cenar. Porque Dios no está mirando tus manos limpias. Dios está mirando tu corazón. Dios está mirando dentro de tu alma. Y con esto no quiero decir que no hay que lavarse las manos para comer. Entiéndase que sí, hay que hacerlo, evidentemente. Pero definitivamente, aquí estamos hablando de algo muchísimo más primordial que lavarse las manos. Pero entonces en el versículo 20 Jesús vuelve a declarar, lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre. Jesús lo dijo varias veces. Y para que a nadie le quede dudas, en el verso 21 y 22, el Señor saca un espejo y nos muestra verdaderamente lo que hay guardado en el fondo del corazón humano. Miren la lista de nuevo, hermanos. Dice que del corazón salen malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricia, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo, insensatez. 13 vicios, 13 pecados saca el Señor Jesús a relucir acá. Y hermanos, cuando leemos esto, tenemos que ser muy honestos. Porque Jesús no está aquí haciendo una lista de los pecados de los peores criminales del mundo, de las personas que están en la cárcel. Él está describiendo lo que hay en tu corazón y en el mío. Él está hablando de lo que tú y yo llevamos dentro desde el mismo día en que nacemos. La religión de los fariseos siempre decía, tú haces cosas malas porque estás con gente equivocada o porque el mundo exterior te corrompió. Pero Jesús nos dice, tú haces cosas malas porque tú eres malo. Tú haces cosas malas porque eres malo. No porque nadie te ha corrompido, no porque has comido algo, no porque no te has lavado la mano. Tú haces cosas malas y tú pecas porque eres pecador. Hermanos, la Biblia nos dice que somos pecadores porque pecamos. Y es aquí donde la ley nos deja completamente acorralados contra la pared. Porque esta lista lo que hace es poner en evidencia nuestra bancarrota espiritual. Esta lista que menciona el Señor Jesús nos desarma.
Nos quita la mentira de que somos buenas personas. Nos demuestra que la peor inmundicia no está en nuestras manos, está en nuestro interior, está en nuestro propio corazón. Y la verdad más dura para nuestro orgullo es que no podemos limpiar un corazón sucio con manos limpias. No se puede. Hermano, tú puedes hacer lo que quieras, pero tu corazón está mal. Nuestro corazón está mal. Y no hay nada que podamos hacer para que eso cambie. Nada. Ninguna regla humana, ningún lavamiento de manos, ninguna burbuja en la que te quieras encerrar para aislarte del mundo. Nada puede borrar la mancha del pecado que ya está ahí, que ya está presente. Y si el problema está en la raíz de lo que somos, entonces la religión no nos sirve para nada. Porque la religión solamente maquilla un cadáver, pero no puede darle vida. No puede resucitarla. Puede poner bonito su exterior. Lo que esta lista nos demuestra es que necesitamos desesperadamente algo que nosotros jamás podremos lograr por nosotros mismos. Necesitamos la gracia de Dios. Nosotros no podemos descontaminarnos solos. Estamos totalmente incapacitados. Pero hay alguien que sí puede hacerlo y se llama Jesucristo. Aquel que era perfectamente puro, aquel cuyas manos eran puras, limpias, jamás conocieron ni la más mínima corrupción. Este hombre decidió bajarse del trono y caminó por este mundo lleno de pecados sin pecar jamás. Pero al llegar a la cruz del Calvario, ocurrió el intercambio más glorioso de la historia. En esa cruz, Jesús tomó no solamente los 13 pecados que nos menciona aquí, sino todos los pecados de nosotros, todos, y los cargó sobre sí. Nuestros malos pensamientos, nuestras fornicaciones, nuestros orgullos, nuestras calumnias, nuestras maldades. Él, siendo el único limpio, fue tratado por Dios como el ser más contaminado de la tierra. Recibió el castigo que merecía nuestro propio corazón podrido, para que hoy tú y yo, al creer en su sacrificio, recibamos entonces la pureza que jamás hubiésemos podido comprar. Mientras la religión te exige o nos exige una limpieza que nuestras fuerzas no pueden comprar o no pueden dar, el Evangelio te regala un corazón nuevo, una nueva identidad, una nueva naturaleza. Así que, hermanos, al salir hoy de aquí, el mundo nos va a ofrecer o nos va a seguir ofreciendo miles de formas de maquillar nuestro exterior. Miles. La sociedad nos va a decir que el problema está afuera, que el problema está en el entorno, que somos buenas personas y que necesitamos solamente cambiar algunas cosas en nuestra vida, seguir nuevas reglas, levantar una nueva fachada, pero que nosotros somos buenas personas, que no nos preocupemos. Pero hoy Jesús ha quitado por completo esa mentira. Por eso, iglesia, la pregunta con la que debemos irnos de aquí es: ¿en qué estoy confiando hoy para presentarme limpio delante de Dios? ¿Dónde está mi confianza hoy? ¿Será que estoy confiando en mi lavamiento de manos? ¿O será que estoy confiando en que la sangre de Jesucristo ya limpió mi suciedad? He ahí la diferencia. Que tú te presentes delante de Dios y le digas: Señor, yo soy bueno, yo hice muchas cosas por ti. Y es lo que Jesús dice en el Evangelio de Mateo. Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos muchísimas cosas, expulsamos demonios. Y Jesús les dijo: nunca, nunca os conocí. Nunca. ¿Cómo te presentas entonces delante de Dios? Señor, yo estoy aquí porque soy bueno y he hecho muchas cosas para ti. O Señor, yo estoy aquí porque Jesús me ha salvado. Porque yo he creído en aquel que tú enviaste a este mundo para morir y limpiar todos mis pecados.
Yo no merezco estar aquí, pero por gracia lo estoy. Hermanos, eso hace la diferencia por completo. Así que no sigas gastando energía sosteniendo una fachada espiritual, mientras que por dentro sigues batallando con la envidia, con el orgullo, con la blasfemia, los malos pensamientos, la amargura. Hermanos, más bien confiesa. Entiende y confiesa tu bancarrota espiritual y corre a los brazos de aquel que tiene el poder absoluto de transformarte desde adentro hacia afuera. Que nunca se nos olvide la gran verdad de este pasaje, hermanos. La religión maquilla el exterior, pero solo la gracia purifica el interior. Amén. Ponte de pie, hermano. Vamos a orar. Bendito Dios. Exaltado sea tu nombre por la eternidad, Señor. Tu verdad muchas veces nos confronta. Y hoy, Señor, que muchos tenemos el corazón aún un poco arrugado por las cosas que han sucedido en nuestra nación. En estos tiempos tan difíciles, Señor, exponernos a una verdad como esta y ser sacudidos y confrontados tan fuertemente es necesario. Es necesario, Señor, que te veamos a ti en medio de nuestro servicio, en medio de nuestro comportamiento, en medio de nuestra ayuda, en medio de nuestras buenas obras que, dicho sea de paso, ya tú dispusiste de antemano. Es necesario que te veamos a ti y veamos tu gloria, Señor. Aleja de nosotros altivez, orgullo. Señor, danos la sabiduría necesaria y el discernimiento necesario para entender que solamente tuya es la gloria. Dios, te pedimos por aquellas personas que siguen en el engaño religioso de creer que por ser buenas personas van al cielo. Bendito Dios, ayúdalos y actúa poderosamente en su corazón. Utiliza a tu iglesia, aquellos a los que tú nos has salvado por gracia, para llevar ese mensaje. Y que esas personas puedan entender, Señor, que solamente en Cristo, que no hay nadie más, que no hay nada más a donde ver, solo Cristo es el único Salvador. No hay ningún otro nombre dado bajo el cielo por el cual podamos ser salvos, solamente Jesús. Ayúdanos a abrir nuestra boca y llevar este mensaje. Y ayúdanos a nosotros, Señor, a revisar profundamente nuestro corazón a la luz de tu verdad, para darnos cuenta lo mal que estamos y lo mucho que te necesitamos, Señor. Dependemos de ti, necesitamos de tu gracia, de tu verdad, de tu guía. Necesitamos que tú nos ayudes y nos confrontes y sacudas nuestro corazón todas las veces que sea necesaria para estar aterrizados, Señor, y entender que tuya es la gloria, que dependemos de ti, Señor, y que estamos aquí solamente por gracia. Bendito seas, bendita sea tu gracia. Te adoramos, Señor, en el nombre de Jesús por los siglos de los siglos. Amén.